Yo cuando tenía 14, 15 años, yo recuerdo que cada vez que me decían Santiago, tienes que hablar en público, yo sudaba frío, me temblaban las manos y me ponía blanco como la leche. Si te quedas en blanco, lo primero que debes hacer es... Si yo una meta la divido en ciertos pasos, se convierte en un plan. Y si yo a un plan le pongo acción, lo más probable es que se convierta en realidad. Quedamos un poco justos de tiempo, así que vamos corriendo. Bienvenidos a Un Día Conmigo. Hoy estamos en Madrid y quiero que me acompañéis en un día de trabajo. Obviamente todos mis días no son así. Muchas veces estoy dando clase en la universidad o creando contenido para mis redes sociales o formaciones. Pero hoy es un día especialmente chulo, así que quiero que lo viváis conmigo. En primer lugar, tenemos podcast con mi amigo Oliver en El Limonero y por la tarde, conferencia en la Escuela de Negocios ESERP. Así que vamos para allá. Bueno, venid conmigo, vamos a arrancar el podcast que tenemos para hoy. Tenemos aquí a Oliver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Lemon Tree, para. Aquí tenemos el podcast de hoy, que lo vais a ver muy pronto. De hecho, subiremos alguna imagen de ellos. ¿Y de qué vamos a hablar, Oliver? Pues de comunicación. De comunicación, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Efectivamente. Al final, los adolescentes necesitan comunicarse, la gente necesita comunicarse. Todo el mundo. Y quién mejor que tú para charlar de todos estos temas. Perfecto, muchísimas gracias por invitarme. Y nada, vamos al podcast y empezamos. Bueno, todo listo, a punto de comenzar el podcast en El Limonero. Ya estamos esperando a Oliver para que todo arranque y en muy poco tiempo comenzamos con esta entrevista. Espero que os guste. Vamos allá. Pues esta es una historia muy curiosa y fíjate, la gente cuando me ve ahora hablar piensa que más o menos no se me da mal, tengo cierto talento, pero esto no viene de la noche a la mañana. Yo cuando tenía 14, 15 años, yo recuerdo que cada vez que me decían Santiago, tienes que hablar en público, tienes que hacer una exposición, yo sudaba frío, me temblaban las manos y me ponía blanco como la leche. De hecho, prefería suspender y no exponer a exponer y sacar un 10. Cuando me decían, Santiago, tienes un 5. Si expones puedes alcanzar el 9 o el 10. Un 5 está perfecto, así que me quedo con él. Y dije, bueno, esto tiene que cambiar. ¿Y qué hizo clic en tu cabeza? Claro, porque... A esa edad, ostras, los miedos todavía... Sí, claro que sí. Yo llegué a la universidad y dije, esto tiene que cambiar, porque yo... O sea, no fue hasta la universidad. Hasta la universidad. Yo en la ESO y en bachillerato era la persona más tímida que te puedes echar en cara. La clave principal, partiendo de la base, es entrenar, como todo. Y luego, alguna técnica muy concreta que nos puede servir, sobre todo en esos tiempos muertos que dedicamos a hacer nada, suele ser, por ejemplo, cuando vas en coche, ponerte 3 minutos de tiempo y pensar en 3 palabras. Intenta improvisar un discurso con esas 3 palabras y que tenga sentido. Cuando vas en el metro, en el tren, ponte 3 minutos de tiempo, intenta improvisar un discurso sobre un tema concreto. En tu mente, tranquilo, sin prisa. Si estás solo, no molestas a nadie, incluso puedes locutarlo, puedes hablarlo. Al final, si haces esto durante todo un año, imagínate todo lo que puedes mejorar. Un discurso al día de 3 minutos, vas fijando ese hábito y al final te conviertes en un gran comunicador. ¿Te das cuenta? La clave es práctica y sumar experiencias. Si después tienes la oportunidad de hacer una charla ante varias personas, mejor que mejor. Obviamente yo siempre recomiendo que esto sea paulatino, que sea progresivo. Tú no puedes no haber hecho nunca una charla y de buenas a primeras presentarte ante un auditorio de 1000 personas. Porque es como si nunca has conducido un coche... Bueno, tú lo hiciste, ¿no? Bueno, fue diferente. De hecho, fue también progresivo, Oliver, porque fíjate, yo recuerdo la primera liga de debate universitario, había de público 10-15 personas. Luego en la final regional, en las Cortes de Castilla-La Mancha, ahí había un poquito más y con todo, pues, toda la parafernalia que tiene ese lugar. Luego en 3MT había un poco más. Luego alguna charla que di ya era de 40-50 personas. La última que di en Huelva fue para 800 personas. Si te das cuenta, también se ve esa progresión en el tiempo y para mí esa progresión es clave. No puedes pasar de 0 a 100 en un segundo. En una conferencia que yo puedo dar, una charla cualquiera, ¿qué ocurre si yo me quedo en blanco? Lo primero es saber que solo tú sabes lo que debería pasar. Por tanto, estos miedos que tienes de ¿y si me falta esta parte? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, porque solo tú sabes lo que debería ocurrir. Entonces, si te quedas en blanco, lo primero que debes hacer es evitar decir que me he quedado en blanco. Porque si tú haces eso, al momento la gente va a pensar
se ha quedado en blanco. Con lo bien que iba y se ha quedado en blanco. Entonces, si te quedas en blanco, nunca digas que te has quedado en blanco. Y a partir de ahí podemos seguir con diferentes estrategias. Por ejemplo, una muy sencillita que funciona muy bien es haces una pausa, un silencio, que parece que está muy bien preparado, y vas a tomar un poquito de agua. Tomas un poquito de agua y mientras tanto tú buscas tiempo para recordar, para improvisar que sigue. Yo me bebería 4 litros. Sigues bebiendo y bebiendo. Pues nada. Pues nada, aquí pensando, ¿no? Después, que eso no ha funcionado, podemos usar otras estrategias. Por ejemplo, tener siempre una anécdota o una historia para contar en caso de emergencia. Y en tercer lugar, una que funciona muy bien es, por ejemplo, decir, de ahora hemos hablado de este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis que viene a continuación? Y cuando el público te dice, yo creo que viene esto, tú dices, correcto. Eso es lo que viene ahora. Y ya sigues por ahí. Y ya sigues por ahí, claro. Bueno, terminamos el podcast y ahora estamos esperando el coche para ir a la conferencia, que la verdad tengo muchísimas ganas de empezar. Consejo muy rápido para todas las conferencias que veáis a dar. Siempre, 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 siempre intentad llegar con al menos 1 hora o 2 de antelación para comprobar que todo esté bien y en el caso de que haya algún problema, solucionarlo a tiempo. No como nosotros, quedamos un poco justos de tiempo, así que vamos corriendo. Bueno, ya estamos en el coche de camino a la Escuela de Negocios ESER para dar la conferencia El talento como motor del éxito. Y una de las cosas que me suelen preguntar es si el talento es suficiente para alcanzar el éxito. Yo cuando era más joven pensaba que al dar una charla con un poco de improvisación y talento iba a ser suficiente. Esto está bien si quieres un 6 en la vida, pero si quieres un 10 tienes que ir a por todas. Sacrificio, disciplina y un poquito de talento. Esa creo que es la clave. Y esa es la clave que vamos a compartir en la conferencia de hoy, destinada a estudiantes de esta Escuela de Negocios. Nos vemos allí. Bueno, solo quedan unos minutos para que empiece la charla, en concreto quedan 10 minutos y un ritual que tengo siempre antes de cualquier conferencia es el siguiente. Una vez que hemos comprobado que el sonido y la imagen funciona bien, que es lo que hemos hecho antes, que habéis visto alguna imagen, lo que hago es buscar unos minutillos para estar solo y concentrado. 1 o 2 minutos, con eso es suficiente, pero de esta forma puedo pensar muy bien en cómo quiero arrancar la charla y cómo debo seguir el guión que he preparado en casa. Este minutillo me ayuda muchísimo a reunir todas las ideas y concentrarme al máximo. Ahora solo queda esperar a que la organización venga a llamarnos cuando esté todo listo y arrancamos, así que vamos allá. Al final pudimos llegar a tiempo para poder probar todo, imagen y sonido, que sabéis que siempre es algo realmente importante como os dije antes, porque si hay algún fallo tenemos tiempo para solucionarlo. En este caso todo fue bien, así que todos contentos. Además pude conocer a otros ponentes que iban a participar en este evento, como fue Javier, el que veis que me está saludando, de una conferencia espectacular. Es un ingeniero que se dedica a diseñar aviones que funcionan con energía solar. Increíble. Lo cierto es que me encantó participar en este evento y descubrí una universidad realmente moderna, la Escuela de Negocios ESER. Nunca había estado en esta universidad y lo cierto es que me encantó. Ojalá no sea la última vez en la que puedo estar aquí dando una conferencia. Y ahora sí, aquí va un pedazo de mi conferencia. Espero que os guste. Pensaba que todo era posible y pensaba que las metas se conseguirían fácil y rápidamente mientras sonaba una banda sonora motivadora de fondo. Así que lo que hice fue dedicarme a aquello que salía en mi Ikigai, dedicarme a la comunicación y dedicarme a hacer vídeos en redes sociales y compartir lo que sabía. Me apunté a una competición de oratoria, a una liga de debate universitaria y sí, podéis adivinar cómo quedé. ¿Sabéis en qué puesto? Último. Quedé el último de la primera competición de oratoria en la que participé. Aunque bueno, luego también hice vídeos en YouTube. Y aquí el resultado fue un poco diferente. Alcancé la asombrosa cifra de 7 visitas en un año. Y la mayoría eran de mi madre y mi tía porque les obligaba a ver los vídeos. Ahí me di cuenta que la vida no es tan sencilla como parece, por mucho que tú tengas claro el camino al que debes dirigirte. Y este diagrama me pareció muy oportuno. Cuando perseguimos nuestros sueños, normalmente tenemos la idea del cine, las series y las redes sociales de que todo se consiga al golpe de chasquido. Sin embargo, esto lo estáis viendo seguramente ahora que estáis en bachillerato, universidad, grado medio, superior. Las cosas no son tan fáciles y es clave que tengamos paciencia. Nada que merezca la pena se consigue en poco tiempo. Nada que merece la pena se consigue sin esfuerzo. Nada que merezca la pena se consigue si no ponéis todo de vuestra parte. ¿Solamente con pensar en ellas se cumplen las metas? Este es un concepto muy erróneo. Sin embargo, si yo a un sueño
lo pongo por escrito y le pongo fecha, se convierte en una meta. Si yo una meta la divido en ciertos pasos, se convierte en un plan. Y si yo a un plan le pongo acción, lo más probable es que se convierta en realidad. No os puedo prometer que las metas que habéis pensado hoy se van a cumplir sí o sí. Esto no funciona así como decíamos antes, me gusta siempre dar cierto toque de realismo, pero lo que os puedo prometer es que si trabajáis por ellas, será mucho más probable que las logréis. Quiero contaros un experimento que hicieron en la Universidad de Harvard hace unos cuantos años. A los estudiantes de la Escuela de Negocios, una escuela como la que estamos hoy en ella, les preguntaron: ¿cuántos de vosotros tenéis vuestras metas escritas para los próximos 5 años? Muchos estaréis pensando, yo tampoco las tengo escritas, así que... Lo sorprendente es que solamente el 13% de esos estudiantes tenían sus metas escritas para los próximos 5 años. Bueno, era un dato bastante corto en cuanto a cifras, pero ahí se quedó ese estudio. Lo más curioso, y aquí viene lo importante, es que 5 años después volvieron a preguntar a los estudiantes y ese 13% había cumplido todas o casi todas sus metas. Muchos pensaron que era suerte, otros pensaron que era magia, la clave era el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un objetivo, cuando yo tengo una meta delante mía, la pongo por escrito y pienso en ella, el sistema de activación reticular se activa para encontrar esa información que me acerca a esa meta. Esto, dicho en castellano, se puede traducir como el que busca encuentra. ¿Nunca os ha pasado que os queréis comprar un teléfono móvil nuevo, un iPhone por ejemplo, y a partir de entonces solo veis iPhone por todos lados? ¿O el que se quiere comprar un coche rojo ya solo ve coches rojos? ¿O la pareja que se quiere quedar embarazada y solo ve ya bebés y mujeres embarazadas? Esto es el sistema de activación reticular. Esto no es suerte, no es azar, es nuestro cerebro. Porque cuando yo visualizo una meta, es mucho más fácil que nuestro cerebro filtre la información para mostrarme lo que se acerca a ella. Por eso, quiero proponeros lo siguiente. Quiero que durante 30 segundos, que es lo que duraba este reloj en el vídeo, penséis en 5 metas que tengáis para los próximos 5 años. Yo este ejercicio lo descubrí cuando tenía 25 años, gracias a un libro de Brian Tracy, que es un autor que yo recomiendo, y cambió mi vida. Porque de esas metas que yo me propuse, en ese caso cogí 10 metas, ahora que tengo 30, se han cumplido todas, falta una. Pero este año, creo que antes de acabar el año se va a cumplir, pero el resto están todas cumplidas. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en una meta, trabajo por ella y me esfuerzo, es posible que la consiga. Sin embargo, si yo no visualizo mis metas, si yo no las tengo claras y no empiezo ese camino, es imposible que consiga esas metas. Por tanto, ante la decisión de pensar en mis metas, ponerle acción y quizá conseguirlas, o bien no tener ninguna meta, no trabajar por ellas y no conseguirlas, yo sin duda me quedo con esta opción. ¿Quién cree que el talento se nace con él? ¿Vale? ¿Persona? ¿Quién cree que el talento se hace por el camino? ¿Vale? ¿Y quién no ha votado ni una ni otra, pero al menos quiere hacerme saber que está pendiente de la charla? ¿Vale? Bueno, división de opiniones, ¿de acuerdo? División de opiniones. Bueno, ya estamos en casa y antes de concluir este vídeo me gustaría compartir con vosotros algunas conclusiones referidas al mundo de las conferencias y cómo dedicaros a ellos si también os gusta como a mí. Algunos datos importantes que a mí me hubiera gustado saber antes de comenzar en este mundo. Al comienzo nadie va a querer tus conferencias, a no ser que tengas reconocido prestigio, que tengas ya una imagen forjada, va a ser muy complicado que te den alguna oportunidad. Por tanto, ten paciencia. Puede no pasar nada en varios años, pero cambiarte la vida en un día. Para esto lo que yo os recomiendo es que utilicéis muy bien las redes sociales. Claro, si yo tengo ya reconocido prestigio y una imagen forjada durante años, va a ser muy fácil que me llamen para contar conmigo en su próximo evento. Sin embargo, si no me conocen, va a ser muy difícil que eso ocurra. ¿Cómo podemos superar ese gran obstáculo que nos encontramos al comienzo? Muy fácil. Tenemos actualmente el mejor medio disponible, que es la cámara de nuestro teléfono móvil o una videocámara y las redes sociales. Empieza a subir contenido de charlas que estés dando. Intenta buscar algún lugar en tu pueblo o en tu ciudad en el que puedas dar alguna conferencia, aunque sea pequeñita, y empieza a subir los mejores clips,
de esas conferencias a tus redes sociales. Este es el consejo más sencillo y eficaz que puedo dar a todas las personas que quieren dedicarse al mundo de las conferencias. Para ello, lo que os recomiendo es que empecéis a llamar a muchas puertas, a ver en qué lugar hacen eventos, empezar por los más pequeños en los que podéis tener alguna oportunidad de estar también presentes y ofreceros a dar vuestra conferencia, prepararla muy bien y llevar siempre una cámara para grabar con buen audio y con buen vídeo algún clip de esa conferencia. Si es completa, mucho mejor, ya que si tenemos mucho material podemos subir después muchos vídeos, incluso una conferencia entera. Mucha gente me dice, pero Santiago, si subo una conferencia entera, ya luego no van a llamarme para que dé la misma. Nada de eso. Cuando yo subo una conferencia a YouTube o bastantes clips a redes sociales, lo que hago es ponerme ante los ojos de la gente como antes decíamos. Por tanto, si hago eso es posible que me llamen. Si no me conocen, va a ser imposible que cuenten conmigo. Así que mi consejo más sencillo si queréis dedicaros a dar conferencias es que grabéis las conferencias que deis y las compartáis en redes sociales. En segundo lugar, una pregunta que mucha gente me hace: ¿se puede vivir solo de dar conferencias? Os cuento mi caso. Yo, por ejemplo, no vivo solo de dar conferencias, aunque es una buena fuente de ingresos, que es algo que me encanta hacer y que afortunadamente está siendo rentable en los últimos años. También tengo otras fuentes de ingresos, como ser profe en la universidad, crear contenido en redes sociales, mi academia de estudio y de oratoria. Son diferentes facetas que tenemos que explotar. ¿Pueden vivir muchos conferenciantes solamente de dar conferencias en España? Pues seguramente sean 7, 8, 9, 10 como mucho los que podrían vivir únicamente de dar conferencias. Por ejemplo, perfiles muy grandes como María Alonso Puig, Marian Rojas Estapé, Víctor Coopers. Estos sí podrían vivir solo de dar conferencias porque tienen un perfil muy relevante y muy buscado. Y a pesar de ello, también tienen otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, tienen sus libros, dan sus formaciones, van a eventos. Si os dais cuenta, aunque podrían vivir solo de eso, también intentan siempre tener diferentes puertas abiertas. Algo que me parece realmente interesante. De hecho, pensar en dedicarse solo a dar conferencias no me parece una decisión inteligente. Creo que es mucho mejor tener diferentes facetas, como decíamos antes: conferencias, libros, formaciones, redes sociales, un trabajo en la universidad, un trabajo en una empresa. Creo que así va a ser mucho más fácil de tener cierta estabilidad, algo que también es muy importante. Y en tercer lugar, una última conclusión que quería compartir con vosotros. Si estáis empezando a dar conferencias, ¿cuánto presupuesto debo pedir o a cuánto dinero puedo optar? Bueno, lo primero que os debo decir es que al comienzo esto debe ser lo menos importante. Aunque a todos nos gusta generar ingresos gracias a nuestras conferencias, es muy importante que empecéis con los pies en el suelo, sabiendo que es muy probable que os ofrezcan cero o una cantidad muy pequeña. Tened paciencia, sobre todo si no tenéis un perfil muy conocido. Si hablamos de perfiles de reconocido prestigio, pues obviamente pueden tener un presupuesto muy alto. Pero si estamos empezando, como a mí por ejemplo me pasó hace años, podemos optar a mucho menos. De hecho, yo cuando comenzaba a dar conferencias las ofrecía gratis y en muchas ocasiones las rechazaban, por no decir en todas. De hecho, al comienzo encontraba muy pocas puertas abiertas. Por tanto, daros cuenta que es algo progresivo, que debe ir poco a poco. Conforme os vais haciendo más conocidos y sepan el valor que podéis aportar en vuestras charlas, más veces os llamarán para diferentes eventos. Para mí son tres los factores que determinan el presupuesto que un conferenciante puede pedir a la hora de dar una charla. En primer lugar, el prestigio o relevancia que puede tener esta persona. Esto va a afectar a la hora de dar mayor empaque al propio evento en el que participe. En segundo lugar, la gente que pueda reunir si va a ese evento como conferenciante, ya que esto puede beneficiar, por ejemplo, a la venta de entradas. Y en tercer lugar, su trayectoria a nivel profesional o académico. Si tiene ya mucha experiencia en un campo profesional o se ha dado muchas charlas y comparte mucho valor, su presupuesto también va a ir en aumento. Espero que este vídeo os haya gustado y, oye, si os ha interesado este tema sobre dar conferencias o también os gustaría dedicaros a ello, dejar vuestra pregunta en los comentarios para hacer un próximo vídeo. Y si este vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y bueno, todas esas cosas que se dicen. Nos vemos en el próximo vídeo.